Hola, hice una pregunta por ahí preguntando sinceramente si se entendía esta pregunta y dado que esta figura y dado que la respuesta fue mayoritariamente no, 2 minutos para explicar un poco. Esta acá es una figura que es una composición básicamente de dos figuras que fueron publicadas por el Global Carbon Project hace poquito, que anualmente reporta todo lo que son las emisiones a nivel mundial. Y lo que se tiene al lado izquierdo se tiene la figura de cómo han sido las emisiones en el pasado, agrupadas por los diferentes gases. O sea, estas son emisiones de CO2, una molécula de carbón más dos de oxígeno. eh, y cómo están agrupados por las diferentes fuentes que producen con esta emisión. Entonces se ve que las principales comillas culpables de las emisiones de CO2 son el carbón, que se ocupa para efectos en un principio se ocupaba para movilización, lo que es trenes a carbón, etcétera, y ahora últimamente se ocupa para todo lo que es la producción eléctrica. Después de la Segunda Guerra Mundial entró con fuerza todo lo que es el petróleo, que se ocupa principalmente para efectos de transporte, lo mismo que el gas natural, que se ocupa para efectos de producir electricidad más bien y calefacción a nivel de la casa. Y está todo este otro bloque, que serían todas las emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo. Básicamente, si yo talo un bosque, la degradación de ese árbol o de esos árboles se traduce en una emisión de CO2 como compuesto directamente hacia la atmósfera. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hacer con estas emisiones de manera tal de llegar a escenarios compatibles con el Acuerdo de París, que dice que hay que estabilizar la temperatura global de la Tierra promedio en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius? Entonces, antes de entrar a esa segunda mitad de la otra figura, me gustaría explicar un pequeño concepto que nace principalmente de esta relación, que es una figura que se conoce desde el año 2014, que es relativamente reciente, que lo que muestra es una relación lineal, con ancho band y todo lo que ustedes quieran, pero hay una relación lineal donde en el eje Y se tiene lo que es el aumento de la temperatura respecto del promedio de la Tierra que había entre el periodo entre 1861 y 1880, Arturo Prat, más o menos, hace harto tiempo atrás, que coincide con el principio de la revolución industrial. Y este aumento de la temperatura está linealmente relacionado con lo que son las emisiones acumuladas de CO2, una molécula de carbono más dos de oxígeno, desde 1870 hasta la fecha. Y estas emisiones acumuladas se escriben en términos de gigatoneladas de CO2. Entonces, lo que se ve es que si es que uno quiere, inmediatamente lo que muestra esta figura es que si uno quiere estabilizar la temperatura en un valor, por ejemplo, de 2 grados Celsius, aun cuando el Acuerdo de París dice que un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius, lo que se tiene es que hay que imitar, eso está asociado a una masa total de CO2 del orden de 3.000 gigatoneladas, más menos harto, con incertidumbre y todo lo que quieran. Ya, si es que uno quiere, si es que se estabiliza a 3 grados Celsius, bueno, uno tiene más espacio para emitir más masa de CO2 a la atmósfera, pero como el Acuerdo de París dice en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius, estamos hablando de 1,5 o 1,7, es menos la cantidad total de masa que hay que emitir por emitir desde, insisto, 1870 hasta la fecha. Entonces, si es que reconocemos que hoy día estamos en un aumento de la temperatura de aproximadamente 1,1, 1,2 grados Celsius respecto del periodo preindustrial, de lo que había el siglo antepasado, y queremos estabilizar, por ejemplo, la temperatura en 2 grados Celsius, tenemos que la diferencia que en términos de masa total de CO2 por emitir es lo que se conoce como el presupuesto remanente de CO2. ¿Ya? Si queremos estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, bueno, quedan del orden un poco más de 1.000 gigatoneladas. Pero si queremos estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, quedan bastante menos de 1.000 gigatoneladas, del orden de 300, entre 300 y 400 toneladas. En 1,7 queda algo del orden de 800 gigatoneladas de CO2 por emitir, entendiendo que las emisiones de CO2, como yo les decía, son asociadas a carbón, petróleo, gas natural, cambio de uso del suelo, y hay uno otro asociado a otro tipo de combustible, o sea, otro de recursos fósiles, el cemento, básicamente. ¿Ya? Entonces, dado esto, es que aparece el concepto, como les decía, el de presupuesto remanente de CO2, que ahora si se traduce en emisiones, da que el área bajo cada una de estas curvas, estos son gigatoneladas de CO2 por año, de manera tal de que el área bajo la curva es la masa total que emitida. Entonces, si es que uno traza línea recta, se ve que si es que se desea estabilizar la temperatura en 1,5 grados Celsius, quedan del orden de 380 gigatoneladas de CO2, ese es el presupuesto que queda para emitir, no más. Si se estabiliza en 1,7, estamos hablando de 730 gigatoneladas, y si se estabiliza en 2 grados Celsius, estamos hablando de 1.230 gigatoneladas. Y así sucesivamente. Si se estabiliza en más de 2 grados Celsius, bueno, las curvas se van aplanando.
pero también va aumentando el riesgo de todo tipo de cosas, de olas de calor, sequía, precipitaciones, huracanes, incendios, etcétera, ¿ya? Entonces, juntando estas dos cosas, queda esta figura, donde por el lado izquierdo se ve todas las emisiones en pasado, agrupadas por los combustibles, o por la fuente principal que asocia a estas emisiones, y en el lado derecho queda todo lo que son las trayectorias de emisiones que debiéramos ser capaces de lograr para efectos de estabilizar la temperatura en valores que son muy por debajo de los 2 grados Celsius, o al menos 2 grados Celsius. Eh, ese PIC, cómo lograr esa transición, es la gran pregunta, donde evidentemente la solución se necesita de la activa participación de todo el mundo. Eso, nos vemos, chao.